Cuando gané y ellos huyeron, salí del escenario con una llave y un bienvenida a casa, y dejé que 66 llamadas se ahogaran en mi silencio. Yo soy Amelia Clarke, tengo 32 años y me encontraba sola, de pie sobre el escenario de la industria creativa, sosteniendo mi premio mientras los aplausos resonaban. Sin embargo, sin mi familia en el público, aquel reconocimiento se sentía vacío. Habían prometido estar en primera fila, animándome, pero en lugar de eso se marcharon al Caribe sin mí. Una mezcla de orgullo herido y abandono me atravesó cuando mis ojos recorrieron las butacas vacías reservadas para ellos. Crecí en los suburbios de Boston, en una casa de estilo colonial que desde fuera parecía sacada de una postal perfecta, jardín impecable, padres exitosos y una fachada que transmitía estabilidad. Mi padre, Edward Clarke, había fundado una firma contable desde cero hasta convertirla en una de las más respetadas de Nueva Inglaterra. Mi madre, Margaret Clarke, administraba con destreza un negocio inmobiliario de alto nivel, centrado en clientes de la élite de Boston. El éxito, en nuestro hogar, no era una opción, sino una obligación. Para ser visto y querido, había que cumplir con ese estándar. Desde niña comprendí que existía una jerarquía silenciosa entre nosotros. Mi hermano menor, Oliver Clarke, que ahora tiene 30 años, siempre logró acaparar la atención, incluso cuando sus logros eran mediocres. Bastaba que llevara a casa un boletín con notas apenas aceptables para recibir alabanzas exageradas. En contraste, cuando yo conseguía sobresalientes en todas mis materias, apenas obtenía un gesto de aprobación. Recuerdo que cuando Oliver fue aceptado en el equipo juvenil de baloncesto, mis padres organizaron una barbacoa en el jardín. En cambio, cuando yo fui seleccionada a los 16 años para un prestigioso programa artístico, se olvidaron de asistir a la exposición. Mi hermana, Charlotte Clarke, de 28 años, adoptó otra estrategia. Aprendió pronto que la forma más sencilla de sobrevivir en nuestra familia era convertirse en el reflejo exacto de nuestros padres. Eligió seguir los pasos de mi madre en el sector inmobiliario, copiando incluso su estilo de vestir y sus gestos. Jamás cuestionó nada, simplemente se adaptó para mantener la armonía. Yo, en cambio, pensaba que si me esforzaba lo suficiente, si acumulaba logros, tarde o temprano mis padres me mirarían de verdad. Me entregué por completo al diseño gráfico, con la esperanza de que cada nuevo éxito fuera el detonante que despertara su orgullo. En la graduación de secundaria, fui la oradora principal por ser la mejor estudiante. Ellos estaban allí, sí, pero revisaban constantemente sus relojes y se marcharon en cuanto terminé para asistir a un evento de recaudación de Oliver, quien buscaba fondos para un viaje de servicio comunitario en Guatemala. Un viaje, por cierto, que abandonó a mitad porque lo consideró demasiado intenso. La historia se repitió en la universidad. Me gradué en la Escuela de Diseño de Rhode Island con honores, y el comentario de mi madre fue que mi atuendo no resultaba lo suficientemente profesional. Mi padre, por su parte, pasó gran parte de la ceremonia respondiendo correos en el teléfono. La cena de celebración posterior se canceló abruptamente porque Charlotte tuvo un pequeño accidente de tráfico y necesitaba atención inmediata. Era siempre lo mismo, mis logros minimizados, mientras las crisis menores de mis hermanos eran magnificadas. Incluso las fechas importantes parecían diseñadas para que no me sintiera incluida, vacaciones familiares planificadas durante mis momentos clave, cumpleaños ignorados o celebrados con indiferencia, regalos de Navidad que revelaban lo poco que conocían mis intereses. 5 años después de graduarme, había conseguido consolidar una carrera en Horizon Creative, una agencia boutique de diseño en Boston. Empecé como diseñadora junior, y tras incontables noches sin dormir y fines de semana sacrificados, ascendí a líder creativa senior. Mi portafolio se volvió cada vez más sólido, aunque yo seguía anhelando un reconocimiento de mayor alcance. La oportunidad llegó con un proyecto decisivo. Una cadena hotelera nacional buscaba renovar por completo su línea de lujo. Querían algo moderno pero atemporal, arriesgado y elegante a la vez. Durante 3 meses me entregué por completo a esa campaña, mezclando ilustraciones hechas a mano con las técnicas digitales más innovadoras. El lanzamiento fue un éxito rotundo. La clientela aumentó en un 20% solo en el primer trimestre, y las revistas especializadas empezaron a hablar de mi trabajo. Ese proyecto me otorgó la nominación al premio Apex, uno de los galardones más prestigiosos del sector. Ganadores anteriores habían logrado abrir sus propios estudios, publicar libros y convertirse en referentes del diseño. Cuando recibí la carta con la nominación, llamé enseguida a mis padres. «¡Qué bien, cariño!», respondió mi madre con un tono distraído mientras tecleaba en su computadora. «¿Qué día es la ceremonia?». «El 15 de septiembre, viernes por la tarde, en el Grand Meridien Hotel. Tengo 2 entradas extra. Quería que ustedes vinieran». «Déjame revisar la agenda». «Sí, creo que podremos ir. Tu padre tiene una conferencia esa semana, pero regresa el jueves por la noche». «Lo lograremos». Por primera vez en mi vida adulta, sentí que tal vez presenciarían un logro que significaba todo para mí. Me permití tener esperanza. Incluso les envié invitaciones formales con todos los detalles, aunque ya se los había mencionado en persona. En los días previos al evento, me di un lujo.
compré un vestido de gala en azul medianoche que realzaba mi cabello castaño rojizo y mi piel clara. Estaba lista para brillar. Practiqué mi discurso de aceptación, aunque me repetía que no debía ilusionarme demasiado con la idea de ganar. Para mí, que mis padres estuvieran presentes ya sería suficiente triunfo. 2 días antes de la ceremonia, llamé para confirmar los últimos detalles. «Oh, Amelia». La voz de mi madre sonaba nerviosa. «Justo iba a llamarte. Ha surgido algo inesperado». Sentí como el estómago se me hundía y un frío desagradable me recorría el pecho, ese mismo peso de decepción que conocía tan bien. «¿Qué ocurre esta vez?», pregunté, intentando ocultar la amargura de mi tono. «Tu hermano ha estado muy estresado con su nuevo puesto. Ya sabes, acaba de empezar en esa firma de inversiones. Tu padre y yo pensamos que la familia necesita unas vacaciones de emergencia. Volamos mañana a las Bahamas. Toda la familia». «¿Y la ceremonia?», pregunté, incrédula. «Bueno, Charlotte también irá. Oliver necesita todo nuestro apoyo en este momento. Estoy segura de que lo entiendes. Esta promoción ha sido muy dura para él». Apreté con más fuerza el teléfono. «Mamá, este evento es el momento más importante de mi carrera. Te lo conté hace meses. Habrá otras ceremonias, cariño. La familia siempre va primero. Oliver necesita este descanso». La llamada terminó con vagas promesas de compensarlo en otro momento y con palabras huecas sobre cómo estarían pensando en mí esa noche. No hubo disculpa ni reconocimiento de lo que habían decidido dejar pasar. Pasé el resto de la tarde entre lágrimas y rabia, hasta que me convencí de que asistiría sola. No iba a permitir que su ausencia ensombreciera mi logro. Me lo debía, con o sin ellos en la audiencia. La noche de la ceremonia llegó con un clima otoñal perfecto. Pedí un coche por aplicación hasta el Grand Meridien Hotel y observé desde la ventana cómo parejas y familias bajaban juntas en la entrada. Yo, en cambio, avancé sola hacia las puertas ornamentadas, rodeada de mujeres en vestidos de gala acompañadas por orgullosos esposos y hombres de traje junto a padres sonrientes. Incluso mis compañeros de Horizon Creative habían llevado amigos o parejas para celebrar. «Amelia, luces espectacular», me llamó Sophie Williams, la directora de nuestra agencia, con su esposo a su lado, apoyando una mano cariñosa en su espalda. «Gracias», contesté con una sonrisa fingida, intentando transmitir seguridad. «Ustedes también se ven muy bien». «¿Dónde está tu familia?», preguntó Sophie, mirando alrededor. Había reservado una mesa entera pensando que se unirían a nosotros. Inventé una excusa amarga en mi lengua. «Tuvieron una emergencia de último minuto. Un viaje familiar que no pudieron posponer». Sophie frunció ligeramente el ceño. «Qué mala suerte que haya coincidido justo con tu gran noche». Asentí en silencio, incapaz de hablar más sobre el tema. Al llegar a nuestra mesa, los lugares vacíos que deberían haber ocupado mis padres me golpearon con fuerza. Las tarjetas impresas con sus nombres parecían burlarse de mí. Las guardé discretamente en mi bolso para no seguir viéndolas. Durante la cena mantuve conversaciones cordiales con mis colegas, aunque dentro de mí crecía un vacío constante. Cuando llegó el postre, ya no tenía apetito. Moví el pastel de chocolate por el plato mientras comenzaban los anuncios de los premios. Primero las categorías menores: mejor tipografía, excelencia en diseño web, talento emergente. Cada ganador subía al escenario acompañado de gritos de apoyo de su gente en la sala. Yo aplaudía de manera mecánica, revisando mi teléfono de vez en cuando. Nada, ningún mensaje de mi familia, ninguna señal de que recordaran lo que estaban perdiéndose. Y ahora, el momento que todos hemos estado esperando, anunció el presentador. El Apex Award por innovación revolucionaria en diseño. Mi categoría. El corazón me latía con fuerza. En la pantalla gigante comenzaron a proyectar vídeos de los proyectos nominados. Mi trabajo de rebranding para el Hotel Azura apareció entre aplausos y murmullos de aprobación del público. Y la ganadora de este año es... Hizo una pausa dramática al abrir el sobre. Amelia Clarke por la colección de rebranding del Hotel Azura. El salón estalló en aplausos. Mis compañeros de mesa se levantaron de inmediato, aplaudiendo con entusiasmo. Yo me puse de pie con las piernas temblorosas, alisando mi vestido mientras avanzaba hacia el escenario. El recorrido me pareció eterno, al mismo tiempo, demasiado breve. Siempre había imaginado ese instante con mis padres en la audiencia, viendo por fin su orgullo reflejado en sus rostros, no a través de comentarios posteriores. Recibí el pesado trofeo de cristal bajo un reflector que casi me cegaba. Me ajusté al micrófono y respiré hondo. Gracias al Comité Apex por este honor tan increíble, comencé, con una voz más firme de lo que esperaba. El discurso que había practicado empezaba con un reconocimiento a mi familia, pero lo cambié sobre la marcha. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis mentores en Horizon Creative, especialmente a Sophie Williams, quien me dio la libertad de arriesgarme en este proyecto. Seguí agradeciendo al equipo del cliente, a mis colegas, incluso a mi primer profesor de diseño, que me impulsó a seguir este camino. Hablé sobre la importancia de la autenticidad en el arte comercial, sobre el delicado equilibrio entre las necesidades del cliente y la integridad creativa. En ningún momento mencioné a mi familia. Cuando terminé,
el público se puso de pie en una ovación que me arrancó lágrimas contenidas. Esa ovación debió haber sido compartida con quienes me conocían desde siempre. En cambio, eran extraños los que celebraban mi éxito, mientras los míos brindaban con cócteles en una playa. El cóctel posterior fue un torbellino de felicitaciones, intercambio de tarjetas y promesas de futuros proyectos. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viviendo dos realidades paralelas, la mujer premiada en el escenario y la hija ignorada en casa. Sonreía de manera automática, como si me moviera en piloto automático, mientras sostenía con fuerza el premio que se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, terminé sola, de pie junto a uno de los ventanales altos que ofrecían una vista impresionante del horizonte de Boston. «Un espectáculo magnífico, ¿no cree?», dijo una voz masculina a mi lado. Giré la cabeza y me encontré con un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje de tono carbón. A pesar de rondar los 70 y tantos, su porte seguía siendo erguido y firme, y sus ojos azules tenían una agudeza que no dejaba escapar nada. Había algo en el que me resultaba vagamente familiar, aunque no lograba ubicarlo con certeza. «Sí, es realmente hermoso», respondí. Harold Whitmore se presentó, extendiendo la mano. Mi respiración se entrecortó. Harold Whitmore era una verdadera leyenda en el mundo del diseño. Sus proyectos icónicos de los años 70 y 80 habían transformado por completo el arte comercial e influenciado a generaciones enteras de diseñadores, incluyéndome a mí, Amelia Clarke. Logré darle la mano, aunque mis nervios eran evidentes. «Admiro profundamente su obra, señor Whitmore». «Llámame Harold», dijo con una sonrisa breve. «Y debo decirte que también estoy familiarizado con tu trabajo. La reestructuración de ese hotel fue una ejecución brillante. Merecías el reconocimiento de esta noche». Agradecí de corazón aquellas palabras, emocionada de que alguien de su categoría se hubiera tomado el tiempo de fijarse en mi diseño. Harold me observó con atención durante unos segundos y comentó: «Te escuché mientras dabas tu discurso. Fue impecable, lleno de contenido y transmitido con pasión. Sin embargo, noté que tu mirada parecía buscar a alguien en el público». La sinceridad de su observación me dejó sin defensas. «Mi familia iba a acompañarme, pero decidieron irse de vacaciones en lugar de estar aquí», admití. Él asintió lentamente. «Ellos son quienes pierden». A partir de ahí, conversamos durante casi media hora. Harold me hizo preguntas muy agudas sobre mi proceso creativo, escuchó con genuino interés mis respuestas y compartió algunas anécdotas fascinantes de su carrera. En ningún momento trató de darme frases vacías sobre mi situación familiar ni de minimizar mi dolor, simplemente reconoció la realidad y mantuvo el enfoque en mi trabajo. Cuando el personal comenzó a desmontar la sala y la velada llegaba a su fin, Harold sacó algo de su bolsillo y lo colocó en mi mano. «Creo que esto podría serte útil, Amelia», dijo. Al mirar, descubrí una antigua llave de bronce, con dientes extraños y un símbolo en forma de espiral entrelazada grabado en la cabeza. «¿Qué significa esto?», pregunté, desconcertada. Harold sonrió con un brillo en los ojos. «Bienvenida a casa», respondió de forma enigmática, entregándome además una tarjeta con una dirección en el centro de Boston y una hora escrita: 8 de la noche del día siguiente. «Esa llave abrirá más que una simple puerta». Antes de que pudiera hacerle más preguntas, desapareció con una sorprendente agilidad para alguien de su edad. Me quedé sosteniendo la llave, girándola entre mis dedos, tratando de comprender el sentido de aquel gesto. Cuando salí a buscar transporte de regreso, mi bolso comenzó a vibrar. Primero una vez, luego otra y otra. Al tomar el teléfono, me quedé helada. 66 llamadas perdidas. Al revisar, todas eran de mi familia, 20 de mi madre, 15 de mi padre y el resto repartido entre Oliver y Charlotte. ¿Qué podía haber provocado tal desesperación justo la noche en que habían decidido abandonarme? Ya en mi apartamento, me quité los tacones y me senté en la orilla de la cama, todavía con el vestido de gala, mirando el teléfono. Además de las llamadas, había docenas de mensajes de voz y una cadena interminable de textos, cada uno más urgente que el anterior. Con un presentimiento sombrío, reproduje el primer mensaje de voz. «Amelia, llámame inmediatamente. Oliver ha tenido una reacción alérgica grave. Estamos en el hospital. Por favor, llámame». El segundo mensaje, media hora más tarde, era todavía más desesperado. «¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Tu hermano está en estado crítico. Creen que fue algo en el plato de mariscos durante la cena. Llámame ahora mismo». Los siguientes mensajes se volvieron cada vez más acusadores, como si el hecho de no haber respondido de inmediato en medio de mi ceremonia fuera una crueldad premeditada. «Amelia Margaret Clarke, no puedo creer que nos ignores en una emergencia familiar. ¿Qué puede ser más importante que la salud de tu hermano?». En el último mensaje, enviado apenas 20 minutos antes, la voz de mi madre se quebraba en un tono de reproche lloroso. «No entiendo cómo puedes ser tan egoísta en un momento como este. Todos estamos destrozados por Oliver y tú ni siquiera respondes el teléfono. Creí que te habíamos educado mejor». Los mensajes de texto contaban la misma historia, con actualizaciones sobre el estado de Oliver. Según el último mensaje de mi hermana, todo estaba controlado,
Aunque la situación había sido alarmante, al parecer, él había comido mariscos en el restaurante del resort, lo que desató su alergia. Lo habían estabilizado en un hospital local y lo mantenían bajo observación durante la noche. Me quedé sentada en silencio, con el trofeo brillando bajo la lámpara y la vieja llave pesando en mi mano. La ironía era casi cruel. Durante años, había interrumpido mi vida cada vez que mi familia me necesitaba, siempre dispuesta a resolver sus problemas y a dar apoyo, incluso a costa de relegar mis propios logros. Y justo la única noche en que les pedí que estuvieran para mí, no solo eligieron estar en otro lugar, sino que ahora pretendían que yo abandonara mi momento como si careciera de valor. Mi dedo se detuvo sobre el botón de devolver la llamada. El patrón era tan familiar que casi podía anticipar cada paso. Devolvería la llamada, me disculparía una y otra vez por no haber estado disponible durante mi ceremonia de premiación, reservaría el primer vuelo a las Bahamas a la mañana siguiente y me sentaría al lado de la cama de Oliver Clarke mientras se recuperaba de lo que, según los mensajes, había sido una situación alarmante. Después vendrían los comentarios pasivo-agresivos de mis padres sobre mis prioridades, yo tragaría mi resentimiento y todo seguiría igual, repitiéndose como siempre. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. Tal vez fue la sensación de estar sola en aquel escenario. Tal vez fue la validación de Harold Whitmore, una leyenda que reconocía mi talento. O quizá era simplemente el resultado de años de sentirme ignorada, acumulando silencios y decepciones. Por primera vez en mucho tiempo, dejé el teléfono a un lado sin devolver la llamada, y en su lugar, envié un mensaje a mi hermana. Recién veo estos mensajes. ¿Está estable, Oliver? ¿Necesitan que vaya de inmediato? Su respuesta llegó rápido. Está bien ahora. Lo dejan en observación por precaución. Mamá está muy nerviosa, como siempre. Respiré hondo y llamé directamente al hospital, pidiendo hablar con el médico de mi hermano. Tras identificarme como su hermana y responder varias preguntas de seguridad, obtuve la información que necesitaba. Aunque la reacción había sido seria, Oliver estaba estable y sin peligro. El médico incluso esperaba darle el alta al mediodía siguiente. Con esa certeza, tomé una decisión. Reservaría un vuelo para la tarde siguiente, dándome al menos una noche para asimilar mi logro. Una sola noche para honrar un momento que significaba tanto para mí, antes de correr hacia la familia que ni siquiera se había molestado en acompañarme. Buscando claridad, llamé a Sophie Williams, mi mentora en la agencia. Su voz sonó cálida al atender. Amelia, felicidades otra vez. ¿Cómo se siente la mañana después de tu gran triunfo? En realidad, sigue siendo la misma noche, aclaré, y luego le conté lo ocurrido con mi familia. Ella escuchó en silencio, y después habló con cautela. ¿Qué sientes que es lo correcto en este momento? Una parte de mí quiere dejar todo y volar allá de inmediato, confesé. Eso es lo que siempre he hecho. Pero otra parte siente que sería repetir un patrón que no nos hace bien a ninguno. Si los roles se invirtieran, preguntó suavemente, ¿tu familia habría dejado un evento importante suyo para ir contigo? Ambas sabíamos la respuesta. Ya tienes la confirmación del médico de que tu hermano está estable, continuó. Y de todas formas planeas viajar mañana. Tomarte unas horas para reconocer tu propio logro no te hace egoísta, Amelia. Te convierte en alguien que sabe establecer límites sanos. Tras colgar, me quedé mirando la llave que Harold Whitmore me había entregado. El extraño símbolo brillaba bajo la luz, como si tuviera vida propia. Bienvenida a casa, había dicho. ¿Qué podía significar eso? Tomé su tarjeta de presentación. La dirección correspondía a una zona céntrica de Boston, conocida por sus edificios históricos, muchos convertidos en oficinas o apartamentos. La intriga me atrapó, dándome una pausa frente al drama familiar reflejado en llamadas perdidas y mensajes tensos. El teléfono volvió a sonar. Era mi madre, Margaret Clarke. Lo envié al buzón de voz y confirmé mi vuelo para Nassau, con salida a las 2 de la tarde al día siguiente. Iría como siempre, pero esta vez en mis propios términos. Esa noche era mía. Le envié a mi madre un mensaje breve con la información del vuelo. El doctor dijo que Oliver está estable. Tengo vuelo mañana por la tarde. Felicítame también por el premio Apex. Después apagué el sonido del teléfono, me desmaquillé y me acosté. La llave quedó en la mesilla, iluminada por la luz de la luna, siendo lo último que vi antes de dormir. Al amanecer, me encontré con más llamadas perdidas y mensajes cada vez más hostiles. Revisé mi reserva de vuelo, preparé una pequeña maleta y volví a contemplar la llave. La invitación de Harold era para las 8 de la tarde de esa noche, mucho después de la hora de mi vuelo. Sin embargo, algo en mí sentía que debía descubrir su significado antes de partir. Movida por un impulso, cambié mi vuelo para la mañana siguiente. La curiosidad pesaba más que la prisa. Necesitaba saber qué quería decir ese bienvenida a casa. Al caer la tarde, me encontraba frente a un antiguo edificio de ladrillo en el distrito de almacenes históricos de Boston. Construido a inicios del siglo XX, tenía grandes ventanales arqueados en los pisos superiores y una entrada discreta a nivel de la calle. Por fuera, nada indicaba que fuera un lugar especial. Sin embargo, la dirección coincidía a la perfección con la tarjeta de Harold. Me acerqué a la pesada puerta de madera. No había letrero, solo el número en un metal gastado. Bajo la cerradura moderna, había una ranura antigua, aparentemente ornamental. Dudé,
mirando la llave en mi mano. ¿Podría ser para esto? Miré alrededor para asegurarme de que nadie me observaba y la introduje en la cerradura antigua. Encajó con suavidad. Al girarla, escuché cómo los mecanismos internos se movían, seguidos por un clic claro. La puerta se abrió sin hacer ruido. Con el corazón latiendo con fuerza, crucé el umbral. La entrada estaba tenuemente iluminada, y al cerrarse la puerta detrás de mí, el sonido del cerrojo me envolvió. Frente a mí se extendía un pasillo estrecho que terminaba en otra puerta, iluminada por una única lámpara de pared. Al acercarme, pude escuchar las voces y la música que resonaban detrás de ella. La segunda puerta se abrió hacia un espacio que me dejó sin aliento. Desde fuera parecía un edificio común, pero al cruzar el umbral descubrí un estudio de concepto abierto tan amplio que debía abarcar varios almacenes unidos. El techo se elevaba a casi 6 metros, con vigas expuestas que realzaban su magnitud. Grandes ventanales, cuidadosamente protegidos desde el exterior para impedir que se viera desde la calle, bañaban la sala con la luz dorada del atardecer. El lugar estaba dividido en diferentes áreas de trabajo, cada una dedicada a una disciplina creativa distinta. Había secciones con imprentas antiguas y modernas, estaciones digitales equipadas con la tecnología más avanzada, estudios de fotografía, rincones para la pintura, espacios para escultura e incluso un pequeño escenario que parecía diseñado para representaciones teatrales. Sin embargo, lo que más me impactó fueron las personas, unas 30, de edades muy variadas, se movían por el lugar, ya fuera concentradas en sus proyectos individuales o conversando en pequeños grupos. El ambiente vibraba con una energía creativa que nunca antes había experimentado. Amelia Clarke, escuché una voz familiar. Me alegra que nos hayas encontrado. Era Harold Whitmore, que se acercaba hacia mí con una expresión cálida y aprobatoria. Vestía ropa sencilla, unos vaqueros y una camisa de botones, pero aún así mantenía un aire de elegancia natural. Casi no vengo, confesé, mi situación familiar. Y, sin embargo, aquí estás, lo observó él con serenidad. Tal vez eso diga mucho sobre lo que en realidad necesitas en este momento. Me indicó que lo siguiera, y mientras caminábamos por el estudio, varias personas me saludaban con gestos cordiales, algunas con evidente curiosidad. ¿Qué es este lugar?, pregunté, impresionada por todo lo que veía. Lo llamamos simplemente el colectivo, explicó Harold. Existe desde hace casi 70 años. Aunque este espacio ha sido nuestro hogar durante las 2 últimas décadas. Somos una comunidad de profesionales creativos que creemos en algo más profundo que la competencia y el aislamiento. Nos detuvimos frente a una pared repleta de obras enmarcadas, ilustraciones, fotografías y diseños que abarcaban diferentes épocas. Reconocí el trabajo de varios artistas célebres, incluso algunas de las piezas icónicas de Harold. Todos aquí estuvieron alguna vez en tu misma posición, continuó. Personas con talento y ambición, pero solas en su camino creativo. Les faltaba ese sentido de pertenencia que convierte el arte en algo no solo exitoso, sino verdaderamente significativo. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, refiriéndome a mí. Harold sonrió. Reconocí la mirada. Yo mismo la tuve cuando, hace décadas, recibía premios mientras buscaba en el público los rostros de quienes nunca estaban. Hizo una pausa antes de agregar: mis padres nunca aceptaron que eligiera el diseño en lugar de la carrera de derecho de la familia. Jamás asistieron a un solo evento de mi industria, convencidos de que tarde o temprano volvería a lo que ellos consideraban mi destino. Sé lo que es alcanzar logros en medio de una ausencia. Me condujo a un rincón más tranquilo, donde varias personas estaban reunidas alrededor de una mesa. Todos levantaron la vista cuando nos acercamos y me recibieron con sonrisas hospitalarias. Esta es Amelia Clarke, nuestra más reciente ganadora del premio Apex, anunció Harold. Amelia, te presento a algunos de nuestros miembros. Las presentaciones fluyeron con naturalidad. Conocí a Teresa Reynolds, una fotógrafa cuyo trabajo yo había admirado en prestigiosas publicaciones, a James Carter, cuyas innovaciones tipográficas habían revolucionado las interfaces digitales, y a Lucy Green, arquitecta reconocida internacionalmente por sus diseños sostenibles. Todos me saludaron con verdadero interés, sin la fría intención de contactos útiles que solía percibir en los eventos de la industria. Vimos tu proyecto de rebranding para el hotel, comentó Lucy con entusiasmo. La forma en que integraste los trazos a mano con los elementos digitales fue magistral. La estrategia de color también fue brillante, agregó Kenji Yamamoto, un teórico del color cuyo libro tenía en mi estantería. Ese tono de azul que elegiste transmite exactamente el peso psicológico adecuado. Me encontré inmersa en la conversación más enriquecedora que había tenido en años. No solo comprendían mi trabajo, sino que valoraban las decisiones detrás de cada detalle. Me hicieron preguntas profundas sobre mi proceso, compartieron experiencias propias y ampliaron ideas en un intercambio genuinamente colaborativo. Con el paso de la tarde, Harold me mostró cada sección del colectivo. El laboratorio digital contaba con herramientas que hasta entonces solo había visto en revistas especializadas. La biblioteca albergaba libros raros y anuncios originales de hace más de un siglo. Los talleres tenían equipamiento que resultaría inalcanzable para un creativo independiente. Este espacio nos pertenece a todos, me explicó Harold. Cada miembro aporta lo que puede: conocimientos,
contactos o apoyo económico. Algunos han alcanzado gran éxito comercial, mientras que otros producen obras de enorme valor crítico, aunque poco rentables. Aquí esas diferencias importan menos que la visión y la generosidad del espíritu. Nos detuvimos frente a una puerta apartada. Harold sacó una llave muy similar a la que yo llevaba conmigo y la giró en la cerradura. Al abrirla, reveló un estudio sencillo, pero hermoso, un escritorio amplio, una silla cómoda, excelente iluminación y una pared de ventanales con vistas a la ciudad. Podría ser tuyo, si decides unirte a nosotros, dijo con calma. Entré despacio, recorriendo con la mano el borde del escritorio. ¿Mío?, susurré, incrédula. Cada miembro cuenta con un estudio personal dentro del colectivo, explicó. Un espacio íntimo, propio, pero dentro de la comunidad. La llave que tienes abre tanto la puerta principal como esta habitación. Me giré, observando con asombro el potencial que ese lugar representaba. No lo entiendo, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque estás lista, respondió una voz desde la puerta. Una mujer mayor, de cabello plateado y manos de artista, entró en la sala con paso firme. Soy Eleanor Hughes, se presentó. Te observé esta noche en la ceremonia. Me encontraba sola sobre aquel escenario cuando pronuncié mi discurso de aceptación. No recurrí a falsas modestias ni a frases ensayadas sobre la familia. Hablé con honestidad, con un agradecimiento auténtico hacia el arte que me había formado y hacia quienes me ayudaron en mi crecimiento. En ese momento, Eleanor Hughes tomó la palabra. Explicó que, cuando ella se unió al grupo de Harold Whitmore, había encontrado un mentor que le mostró un camino, del mismo modo que ella esperaba poder hacerlo conmigo, si yo lo permitía. Eleanor añadió que aquello iba más allá de un simple contacto profesional. Muchos habían llegado allí tras atravesar periodos de aislamiento respecto a sus propias familias. Harold, aseguró, había reconocido en mí lo mismo que ellos habían experimentado. Ya teníamos voz y talento, pero nos faltaba la comunidad que nos sostuviera como artistas y como personas. Al integrarnos con el resto, comenzaron a compartirse historias de vida. Escuché testimonios que parecían espejos de lo que yo había vivido. Profesionales exitosos que, en su búsqueda de logros, habían sacrificado sus relaciones personales. Gente con carreras sólidas que, aun con todo lo que habían alcanzado, se sentían profundamente solos. Más tarde, Harold me explicó el verdadero valor de la llave que me había entregado. No era únicamente acceso a un espacio físico, representaba la entrada a una comunidad que reconocía tanto el talento como la humanidad de cada uno de nosotros. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que alguien me veía realmente, no solo a través de mi trabajo, sino a mí, a la mujer detrás de los diseños, con aspiraciones, heridas y visión. Aquellos desconocidos se parecían más a una familia real que las personas con las que compartía lazos de sangre. Ya cerca de la medianoche, mencioné que debía viajar temprano al día siguiente. Harold me preguntó si se trataba de mi hermano. Asentí. Oliver Clarke estaba estable, pero mi familia esperaba que yo me presentara. Me cuestionó si iría, y tras pensarlo unos segundos, respondí que sí. No por rendirme a sus exigencias, sino porque, con los ojos abiertos, había tomado la decisión de estar allí. Ese matiz lo cambiaba todo. Harold asintió con aprobación. El colectivo seguirá aquí cuando vuelvas. Esa llave es tuya, pase lo que pase mañana. Antes de retirarme, revisé mi teléfono, que había permanecido en silencio toda la noche. Otra vez, docenas de llamadas perdidas y mensajes urgentes. Pero algo había cambiado. Ya no me llenaban de ansiedad ni de culpa, sino de una claridad nueva. Recordé lo que Harold me dijo al entregarme la llave, bienvenida a casa, y comprendí al fin su significado. Hogar no era aquel lugar donde siempre luché por un reconocimiento que nunca llegó. Hogar era ese espacio en el que me valoraban por quien era, sin condiciones ni comparaciones. Guardé la llave con cuidado en el bolsillo, como un amuleto que me daría fuerzas frente a lo que me esperaba en las Bahamas. El vuelo a Nassau pasó rápido, entre pensamientos de resolución y expectación. Avisé a mi familia sobre mi llegada, pero solo obtuve respuestas secas con la dirección del hospital y el número de habitación. Nadie se ofreció a recogerme. Tomé un taxi directo al Hospital General de Nassau. Llevaba mi maleta pequeña y la llave bien resguardada en el bolsillo, tocándola de vez en cuando como recordatorio de pertenencia. La habitación de Oliver fue fácil de localizar, pues se escuchaban las voces de mi familia desde el pasillo. Respiré hondo y entré. La escena fue exactamente como la había imaginado. Oliver estaba recostado en la cama, pálido pero lejos de un estado crítico, distraído con su teléfono. Mi madre, Margaret Clarke, se encontraba junto a él, ajustando innecesariamente las almohadas. Mi padre, Edward Clarke, hablaba por el móvil cerca de la ventana, ignorando las normas del hospital. Y mi hermana Charlotte Clarke acomodaba unas flores en el alféizar. Sus reacciones al verme tampoco sorprendieron. Finalmente, mi madre habló con tono cargado de reproche. Qué detalle que aparezcas un día después de la emergencia. Hola, mamá, respondí sin alterarme. Oliver, ¿cómo te encuentras? Él levantó la mirada un instante y contestó. Mejor, me darán el alta en una hora. ¿Dónde estabas ayer? Mamá intentó llamarte como 100 veces. 66, en realidad, precisé. Estaba en la ceremonia de los premios Apex,
la misma de la que les hablé hace meses, a la que todos habían prometido asistir antes de decidirse por ese viaje de último momento. Mi padre interrumpió su llamada y me lanzó una mirada severa. Este no es el momento para discutir eso, Amelia. Tu hermano pudo haber muerto. Pero no murió, respondí. Según su médico, se estabilizó pronto y nunca estuvo en peligro de vida tras el primer tratamiento. ¿Y cómo sabes lo que dijo el médico?, preguntó mi madre, indignada. Anoche llamé directamente al hospital cuando vi todas las llamadas perdidas. Hablé con el doctor Méndez para obtener información precisa. Mi madre reaccionó como si hubiera cometido una falta grave. ¿Llamaste a su médico sin consultarnos? Necesitaba datos claros para organizar mi viaje de manera responsable, contesté con calma. Expliqué con calma lo que había sucedido. El doctor me confirmó lo que yo ya sospechaba. Aunque la reacción había sido grave, Oliver Clarke estaba estable y en proceso de recuperación. En ese momento, Charlotte Clarke intervino con un tono cargado de reproche. Así que decidiste que tu pequeña fiesta de diseño era más importante que estar aquí para tu hermano. Algo dentro de mí se quebró. Años de aceptar la indiferencia hacia mis logros, de minimizar mis propias necesidades y de adaptarme a la jerarquía implícita de la familia se vinieron abajo con esa injusticia. ¿Mi pequeña fiesta de diseño?, repetí con voz firme. Era la ceremonia de los Apex Awards, el mayor reconocimiento en mi industria, un logro por el que he trabajado toda mi vida profesional, un evento para el que les pedí con meses de anticipación que me acompañaran, y al cual confirmaron que irían, antes de cancelar a último momento para irse de vacaciones de emergencia. Oliver comenzó mi madre, Margaret Clarke. Necesitaba un descanso de su nuevo trabajo estresante. Sí, ya escuché esa excusa, la interrumpí. Pero, ¿en qué momento esa necesidad justificaba romper un compromiso conmigo? Y ahora tienen el descaro de enojarse porque no abandoné de inmediato el reconocimiento más importante de mi carrera para correr a su lado en una situación médica que los doctores ya tenían controlada. El silencio se apoderó de la habitación. Todos me miraban como si de pronto hablara un idioma que no entendían. Nunca antes los había enfrentado de esa manera. No comprendo por qué estás siendo tan egoísta, replicó mi madre finalmente. La familia viene primero, Amelia. Eso te lo enseñamos. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy, parece que algunos en esta familia siempre son prioridad, y otros tenemos que sacrificarnos sin rechistar, respondí. Mi padre, Edward Clarke, avanzó con gesto severo. Ya basta, Amelia. Tu hermano estuvo en el hospital. Esa ceremonia de premios que tanto mencionas podía haberse reprogramado. No pude evitar reír con amargura. Las ceremonias de la industria no se reprograman porque un nominado tenga una emergencia familiar. Pero tu comentario confirma lo que digo. No tienen idea de lo que este reconocimiento significa en mi profesión porque nunca se han interesado en comprender o valorar mi carrera. Siempre hemos apoyado tu pequeño pasatiempo, insistió mi madre. ¿Pasatiempo?, dije incrédula. Soy directora creativa senior en una de las agencias más prestigiosas de Boston. Mis diseños han generado millones en ingresos para los clientes. Y, desde el viernes, soy ganadora de un Apex Award, lo que me coloca entre las mejores diseñadoras del país. Pero claro, cuéntame más sobre mi pasatiempo. En la cama, Oliver se removió incómodo. Mira, Amelia, nadie dice que tu trabajo no importe. No. Cuando alguno de ustedes asistió a uno de mis eventos profesionales, cuando me hicieron preguntas reales sobre mis proyectos, cuando celebraron mis logros sin desviar de inmediato la conversación hacia algo que hizo Charlotte u Oliver, pregunté, mientras sacaba mi teléfono y les mostraba fotos de la gala, el lugar elegante, el trofeo de cristal, yo en el escenario aceptando el premio, sola. Esto debería haber sido un momento familiar, murmuré. Reservé asientos para ustedes, quería compartirlo, pero en vez de verlos en la primera fila, tuve que buscar entre el público unos rostros que habían elegido estar en otro lugar. No tuvimos elección, era una emergencia, insistió mi madre. Fue una elección, como todas las veces anteriores que decidieron poner las ansiedades de Oliver o las comodidades de Charlotte por encima de mis momentos importantes. Es un patrón que ha marcado mi vida, y recién ahora lo reconozco. Les mostré más imágenes, esta vez del Collective, el espacio vibrante, la comunidad de creativos, Harold Whitmore y Eleanor Hughes sonriendo conmigo. Mientras ustedes me hacían sentir culpable por no dejar todo por una no emergencia, encontré personas que sí valoran lo que aporto al mundo. Gente que comprende mi trabajo y aprecia mi visión sin condiciones. ¿Qué es este lugar?, preguntó Charlotte con un ceño fruncido, mirando las fotos. Se llama The Collective. Es una comunidad de profesionales creativos que se apoyan entre sí, tanto en lo artístico como en lo personal. Me invitaron a unirme porque vieron en mí lo que mi propia familia nunca reconoció. Mi padre bufó. Suena como una secta. Por supuesto que así lo verías, le contesté. Dios no permita que alguien me aprecie por quien realmente soy, sin tratar de minimizarme. Mi madre se levantó con el rostro enrojecido. No voy a quedarme sentada escuchando estas acusaciones. Te lo dimos todo, Amelia. Pagamos esa escuela de arte costosa. Te apoyamos cuando escogiste una carrera sin estabilidad. ¿Y así nos lo agradeces? ¿Atacándonos en medio de una crisis familiar? Respiré hondo para mantener la calma. No los estoy atacando. Estoy diciendo en voz alta lo que siempre he callado.
En esta familia mis logros también importan. Yo también importo. Claro que importas, susurró Oliver, cansado. ¿Estás exagerando? ¿Exagerando? Lo miré fijo. ¿Cuándo fue la última vez que esta familia cambió sus planes para darme prioridad? ¿Cuando mamá se perdió mi graduación universitaria por tu torneo de fútbol? ¿Cuando papá organizó la reunión familiar el mismo día de mi primera exposición en galería? ¿O cuando todos decidieron que unas vacaciones eran más importantes que la noche más grande de mi carrera? Saqué con cuidado de mi bolso el Apex Aguar, que había protegido en mi equipaje de mano durante todo el viaje. El cristal atrapó la luz fría de los fluorescentes del hospital, proyectando destellos en las paredes blancas. Lo coloqué sobre la mesa de noche y con un tono firme, dije: esto fue lo que ustedes se perdieron. Esto era lo que, al parecer, no fue lo suficientemente importante como para que vinieran. El trofeo permaneció ahí, imposible de ignorar, convertido en un símbolo tangible tanto de mi logro como de su ausencia. El silencio se prolongó unos segundos, hasta que mi madre, Margaret Clarke, rompió la tensión con una frase que ya esperaba. Bueno, felicidades por tu premio, Amelia. Pero en este momento lo más importante es que Oliver vuelva al resort. El médico ya está preparando su alta. Y ahí estaba, otra vez, el giro inmediato de atención hacia mi hermano, como si mi triunfo quedara relegado al olvido. Nada nuevo. Por supuesto, respondí, tomando el premio y guardándolo de nuevo en mi bolso con cuidado. Hay cosas que nunca cambian. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me detuve. Mañana por la mañana regreso a Boston. Tengo que iniciar un nuevo proyecto y, además, me espera un estudio en el colectivo que debo acondicionar. Pero si acabas de llegar, protestó mi madre, tenemos el resort reservado 3 días más. Mañana íbamos a hacernos las fotos familiares en la playa. Me giré con una leve sonrisa, cargada de tristeza. Seguro las fotos quedarán hermosas. Envíenme una copia, así podrán colocarla junto al marco vacío donde debería estar la imagen de mi ceremonia de premiación. Dicho esto, salí de la habitación con el peso de la llave en el bolsillo, compensando la carga en mi corazón. Por primera vez en mi vida había dicho mi verdad sin pedir disculpas ni ceder. Que lo escucharan o no ya no dependía de mí. Lo esencial era que yo, al fin, me había escuchado a mí misma. Y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente volví a Boston, tras haber pasado una sola noche en un hotel de Nassau, lejos del resort familiar. Cuando gané y ellos huyeron, salí del escenario con una llave y un bienvenida a casa, y dejé que 66 llamadas se ahogaran en mi silencio. Yo soy Amelia Clarke, tengo 32 años y me encontraba sola, de pie sobre el escenario de la industria creativa, sosteniendo mi premio mientras los aplausos resonaban. Sin embargo, sin mi familia en el público, aquel reconocimiento se sentía vacío. Habían prometido estar en primera fila, animándome, pero en lugar de eso se marcharon al Caribe sin mí. Una mezcla de orgullo herido y abandono me atravesó cuando mis ojos recorrieron las butacas vacías reservadas para ellos. Crecí en los suburbios de Boston, en una casa de estilo colonial que desde fuera parecía sacada de una postal perfecta, jardín impecable, padres exitosos y una fachada que transmitía estabilidad. Mi padre, Edward Clarke, había fundado una firma contable desde cero hasta convertirla en una de las más respetadas de Nueva Inglaterra. Mi madre, Margaret Clarke, administraba con destreza un negocio inmobiliario de alto nivel, centrado en clientes de la élite de Boston. El éxito, en nuestro hogar, no era una opción, sino una obligación. Para ser visto y querido, había que cumplir con ese estándar. Desde niña comprendí que existía una jerarquía silenciosa entre nosotros. Mi hermano menor, Oliver Clarke, que ahora tiene 30 años, siempre logró acaparar la atención, incluso cuando sus logros eran mediocres. Bastaba que llevara a casa un boletín con notas apenas aceptables para recibir alabanzas exageradas. En contraste, cuando yo conseguía sobresalientes en todas mis materias, apenas obtenía un gesto de aprobación. Recuerdo que cuando Oliver fue aceptado en el equipo juvenil de baloncesto, mis padres organizaron una barbacoa en el jardín. En cambio, cuando yo fui seleccionada a los 16 años para un prestigioso programa artístico, se olvidaron de asistir a la exposición. Mi hermana, Charlotte Clarke, de 28 años, adoptó otra estrategia. Aprendió pronto que la forma más sencilla de sobrevivir en nuestra familia era convertirse en el reflejo exacto de nuestros padres. Eligió seguir los pasos de mi madre en el sector inmobiliario, copiando incluso su estilo de vestir y sus gestos. Jamás cuestionó nada, simplemente se adaptó para mantener la armonía. Yo, en cambio, pensaba que si me esforzaba lo suficiente, si acumulaba logros, tarde o temprano mis padres me mirarían de verdad. Me entregué por completo al diseño gráfico, con la esperanza de que cada nuevo éxito fuera el detonante que despertara su orgullo. En la graduación de secundaria, fui la oradora principal por ser la mejor estudiante. Ellos estaban allí, sí, pero revisaban constantemente sus relojes y se marcharon en cuanto terminé para asistir a un evento de recaudación de Oliver, quien buscaba fondos para un viaje de servicio comunitario en Guatemala. Un viaje, por cierto, que abandonó a mitad porque lo consideró demasiado intenso. La historia se repitió en la universidad. Me gradué en la escuela de diseño de Rhode Island con honores, y el comentario de mi madre fue que mi atuendo no resultaba lo suficientemente profesional. Mi padre, por su parte,
Pasó gran parte de la ceremonia respondiendo correos en el teléfono. La cena de celebración posterior se canceló abruptamente porque Charlotte tuvo un pequeño accidente de tráfico y necesitaba atención inmediata. Era siempre lo mismo, mis logros minimizados, mientras las crisis menores de mis hermanos eran magnificadas. Incluso las fechas importantes parecían diseñadas para que no me sintiera incluida. Vacaciones familiares planificadas durante mis momentos clave, cumpleaños ignorados o celebrados con indiferencia, regalos de Navidad que revelaban lo poco que conocían mis intereses. 5 años después de graduarme, había conseguido consolidar una carrera en Horizon Creative, una agencia boutique de diseño en Boston. Empecé como diseñadora junior, y tras incontables noches sin dormir y fines de semana sacrificados, ascendí a líder creativa senior. Mi portafolio se volvió cada vez más sólido, aunque yo seguía anhelando un reconocimiento de mayor alcance. La oportunidad llegó con un proyecto decisivo. Una cadena hotelera nacional buscaba renovar por completo su línea de lujo. Querían algo moderno pero atemporal, arriesgado y elegante a la vez. Durante 3 meses me entregué por completo a esa campaña, mezclando ilustraciones hechas a mano con las técnicas digitales más innovadoras. El lanzamiento fue un éxito rotundo. La clientela aumentó en un 20% solo en el primer trimestre, y las revistas especializadas empezaron a hablar de mi trabajo. Ese proyecto me otorgó la nominación al premio Apex, uno de los galardones más prestigiosos del sector. Ganadores anteriores habían logrado abrir sus propios estudios, publicar libros y convertirse en referentes del diseño. Cuando recibí la carta con la nominación, llamé enseguida a mis padres. «¡Qué bien, cariño!», respondió mi madre con un tono distraído mientras tecleaba en su computadora. «¿Qué día es la ceremonia?». «El 15 de septiembre, viernes por la tarde, en el Grand Meridien Hotel. Tengo 2 entradas extra. Quería que ustedes vinieran». «Déjame revisar la agenda». «Sí, creo que podremos ir. Tu padre tiene una conferencia esa semana, pero regresa el jueves por la noche». «Lo lograremos». Por primera vez en mi vida adulta, sentí que tal vez presenciarían un logro que significaba todo para mí. Me permití tener esperanza. Incluso les envié invitaciones formales con todos los detalles, aunque ya se los había mencionado en persona. En los días previos al evento, me di un lujo. Compré un vestido de gala en azul medianoche que realzaba mi cabello castaño rojizo y mi piel clara. Estaba lista para brillar. Practiqué mi discurso de aceptación, aunque me repetía que no debía ilusionarme demasiado con la idea de ganar. Para mí, que mis padres estuvieran presentes ya sería suficiente triunfo. 2 días antes de la ceremonia, llamé para confirmar los últimos detalles. «Oh, Amelia». La voz de mi madre sonaba nerviosa. «Justo iba a llamarte. Ha surgido algo inesperado». Sentí como el estómago se me hundía y un frío desagradable me recorría el pecho. Ese mismo peso de decepción que conocía tan bien. «¿Qué ocurre esta vez?», pregunté, intentando ocultar la amargura de mi tono. «Tu hermano ha estado muy estresado con su nuevo puesto. Ya sabes, acaba de empezar en esa firma de inversiones. Tu padre y yo pensamos que la familia necesita unas vacaciones de emergencia. Volamos mañana a las Bahamas. Toda la familia». «¿Y la ceremonia?», pregunté, incrédula. «Bueno, Charlotte también irá. Oliver necesita todo nuestro apoyo en este momento. Estoy segura de que lo entiendes. Esta promoción ha sido muy dura para él». Apreté con más fuerza el teléfono. «Mamá, este evento es el momento más importante de mi carrera. Te lo conté hace meses. Habrá otras ceremonias, cariño. La familia siempre va primero. Oliver necesita este descanso». La llamada terminó con vagas promesas de compensarlo en otro momento y con palabras huecas sobre cómo estarían pensando en mí esa noche. No hubo disculpa, ni reconocimiento de lo que habían decidido dejar pasar. Pasé el resto de la tarde entre lágrimas y rabia, hasta que me convencí de que asistiría sola. No iba a permitir que su ausencia ensombreciera mi logro. Me lo debía, con o sin ellos en la audiencia. La noche de la ceremonia llegó con un clima otoñal perfecto. Pedí un coche por aplicación hasta el Grand Meridien Hotel y observé desde la ventana cómo parejas y familias bajaban juntas en la entrada. Yo, en cambio, avancé sola hacia las puertas ornamentadas, rodeada de mujeres en vestidos de gala acompañadas por orgullosos esposos y hombres de traje junto a padres sonrientes. Incluso mis compañeros de Horizon Creative habían llevado amigos o parejas para celebrar. «Amelia, luces espectacular», me llamó Sophie Williams, la directora de nuestra agencia, con su esposo a su lado, apoyando una mano cariñosa en su espalda. «Gracias», contesté con una sonrisa fingida, intentando transmitir seguridad. «Ustedes también se ven muy bien». «¿Dónde está tu familia?», preguntó Sophie, mirando alrededor. Había reservado una mesa entera pensando que se unirían a nosotros. Inventé una excusa amarga en mi lengua. «Tuvieron una emergencia de último minuto. Un viaje familiar que no pudieron posponer». Sophie frunció ligeramente el ceño. «Qué mala suerte que haya coincidido justo con tu gran noche». Asentí en silencio, incapaz de hablar más sobre el tema. Al llegar a nuestra mesa, los lugares vacíos que deberían haber ocupado mis padres me golpearon con fuerza. Las tarjetas impresas con sus nombres parecían burlarse de mí. Las guardé discretamente en mi bolso para no seguir viéndolas. Durante la cena mantuve conversaciones cordiales con mis colegas, aunque dentro de mí crecía un vacío constante. Cuando llegó el postre,
ya no tenía apetito. Moví el pastel de chocolate por el plato mientras comenzaban los anuncios de los premios. Primero las categorías menores: mejor tipografía, excelencia en diseño web, talento emergente. Cada ganador subía al escenario acompañado de gritos de apoyo de su gente en la sala. Yo aplaudía de manera mecánica, revisando mi teléfono de vez en cuando. Nada, ningún mensaje de mi familia, ninguna señal de que recordaran lo que estaban perdiéndose. Y ahora, el momento que todos hemos estado esperando, anunció el presentador. El Apex Award por innovación revolucionaria en diseño. Mi categoría. El corazón me latía con fuerza. En la pantalla gigante comenzaron a proyectar vídeos de los proyectos nominados. Mi trabajo de rebranding para el Hotel Azura apareció entre aplausos y murmullos de aprobación del público. Y la ganadora de este año es... Hizo una pausa dramática al abrir el sobre. Amelia Clarke por la colección de rebranding del Hotel Azura. El salón estalló en aplausos. Mis compañeros de mesa se levantaron de inmediato, aplaudiendo con entusiasmo. Yo me puse de pie con las piernas temblorosas, alisando mi vestido mientras avanzaba hacia el escenario. El recorrido me pareció eterno, al mismo tiempo, demasiado breve. Siempre había imaginado ese instante con mis padres en la audiencia, viendo por fin su orgullo reflejado en sus rostros, no a través de comentarios posteriores. Recibí el pesado trofeo de cristal bajo un reflector que casi me cegaba. Me ajusté al micrófono y respiré hondo. Gracias al Comité Apex por este honor tan increíble, comencé, con una voz más firme de lo que esperaba. El discurso que había practicado empezaba con un reconocimiento a mi familia, pero lo cambié sobre la marcha. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis mentores en Horizon Creative, especialmente a Sophie Williams, quien me dio la libertad de arriesgarme en este proyecto. Seguí agradeciendo al equipo del cliente, a mis colegas, incluso a mi primer profesor de diseño, que me impulsó a seguir este camino. Hablé sobre la importancia de la autenticidad en el arte comercial, sobre el delicado equilibrio entre las necesidades del cliente y la integridad creativa. En ningún momento mencioné a mi familia. Cuando terminé, el público se puso de pie en una ovación que me arrancó lágrimas contenidas. Esa ovación debió haber sido compartida con quienes me conocían desde siempre. En cambio, eran extraños los que celebraban mi éxito, mientras los míos brindaban con cócteles en una playa. El cóctel posterior fue un torbellino de felicitaciones, intercambio de tarjetas y promesas de futuros proyectos. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viviendo dos realidades paralelas, la mujer premiada en el escenario y la hija ignorada en casa. Sonreía de manera automática, como si me moviera en piloto automático, mientras sostenía con fuerza el premio que se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, terminé sola, de pie junto a uno de los ventanales altos que ofrecían una vista impresionante del horizonte de Boston. Un espectáculo magnífico, ¿no cree?, dijo una voz masculina a mi lado. Giré la cabeza y me encontré con un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje de tono carbón. A pesar de rondar los 70 y tantos, su porte seguía siendo erguido y firme, y sus ojos azules tenían una agudeza que no dejaba escapar nada. Había algo en el que me resultaba vagamente familiar, aunque no lograba ubicarlo con certeza. Sí, es realmente hermoso, respondí. Harold Whitmore se presentó, extendiendo la mano. Mi respiración se entrecortó. Harold Whitmore era una verdadera leyenda en el mundo del diseño. Sus proyectos icónicos de los años 70 y 80 habían transformado por completo el arte comercial e influenciado a generaciones enteras de diseñadores, incluyéndome a mí, Amelia Clarke. Logré darle la mano, aunque mis nervios eran evidentes. Admiro profundamente su obra, señor Whitmore. Llámame Harold, dijo con una sonrisa breve. Y debo decirte que también estoy familiarizado con tu trabajo. La reestructuración de ese hotel fue una ejecución brillante. Merecías el reconocimiento de esta noche. Agradecí de corazón aquellas palabras, emocionada de que alguien de su categoría se hubiera tomado el tiempo de fijarse en mi diseño. Harold me observó con atención durante unos segundos y comentó: te escuché mientras dabas tu discurso. Fue impecable, lleno de contenido y transmitido con pasión. Sin embargo, noté que tu mirada parecía buscar a alguien en el público. La sinceridad de su observación me dejó sin defensas. Mi familia iba a acompañarme, pero decidieron irse de vacaciones en lugar de estar aquí, admití. Él asintió lentamente. Ellos son quienes pierden. A partir de ahí, conversamos durante casi media hora. Harold me hizo preguntas muy agudas sobre mi proceso creativo, escuchó con genuino interés mis respuestas y compartió algunas anécdotas fascinantes de su carrera. En ningún momento trató de darme frases vacías sobre mi situación familiar ni de minimizar mi dolor, simplemente reconoció la realidad y mantuvo el enfoque en mi trabajo. Cuando el personal comenzó a desmontar la sala y la velada llegaba a su fin, Harold sacó algo de su bolsillo y lo colocó en mi mano. Creo que esto podría serte útil, Amelia, dijo. Al mirar, descubrí una antigua llave de bronce, con dientes extraños y un símbolo en forma de espiral entrelazada grabado en la cabeza. ¿Qué significa esto?, pregunté,
desconcertada. Harold sonrió con un brillo en los ojos. Bienvenida a casa, respondió de forma enigmática, entregándome además una tarjeta con una dirección en el centro de Boston y una hora escrita, 8 de la noche del día siguiente. Esa llave abrirá más que una simple puerta. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, desapareció con una sorprendente agilidad para alguien de su edad. Me quedé sosteniendo la llave, girándola entre mis dedos, tratando de comprender el sentido de aquel gesto. Cuando salí a buscar transporte de regreso, mi bolso comenzó a vibrar. Primero una vez, luego otra y otra. Al tomar el teléfono, me quedé helada. 66 llamadas perdidas. Al revisar, todas eran de mi familia, 20 de mi madre, 15 de mi padre y el resto repartido entre Oliver y Charlotte. ¿Qué podía haber provocado tal desesperación justo la noche en que habían decidido abandonarme? Ya en mi apartamento, me quité los tacones y me senté en la orilla de la cama, todavía con el vestido de gala, mirando el teléfono. Además de las llamadas, había docenas de mensajes de voz y una cadena interminable de textos, cada uno más urgente que el anterior. Con un presentimiento sombrío, reproduje el primer mensaje de voz. Amelia, llámame inmediatamente. Oliver ha tenido una reacción alérgica grave. Estamos en el hospital. Por favor, llámame. El segundo mensaje, media hora más tarde, era todavía más desesperado. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Tu hermano está en estado crítico. Creen que fue algo en el plato de mariscos durante la cena. Llámame ahora mismo. Los siguientes mensajes se volvieron cada vez más acusadores, como si el hecho de no haber respondido de inmediato en medio de mi ceremonia fuera una crueldad premeditada. Amelia Margaret Clarke, no puedo creer que nos ignores en una emergencia familiar. ¿Qué puede ser más importante que la salud de tu hermano? En el último mensaje, enviado apenas 20 minutos antes, la voz de mi madre se quebraba en un tono de reproche lloroso. No entiendo cómo puedes ser tan egoísta en un momento como este. Todos estamos destrozados por Oliver y tú ni siquiera respondes el teléfono. Creí que te habíamos educado mejor. Los mensajes de texto contaban la misma historia, con actualizaciones sobre el estado de Oliver. Según el último mensaje de mi hermana, todo estaba controlado, aunque la situación había sido alarmante. Al parecer, él había comido mariscos en el restaurante del resort, lo que desató su alergia. Lo habían estabilizado en un hospital local y lo mantenían bajo observación durante la noche. Me quedé sentada en silencio, con el trofeo brillando bajo la lámpara y la vieja llave pesando en mi mano. La ironía era casi cruel. Durante años, había interrumpido mi vida cada vez que mi familia me necesitaba, siempre dispuesta a resolver sus problemas y a dar apoyo, incluso a costa de relegar mis propios logros. Y justo la única noche en que les pedí que estuvieran para mí, no solo eligieron estar en otro lugar, sino que ahora pretendían que yo abandonara mi momento como si careciera de valor. Mi dedo se detuvo sobre el botón de devolver la llamada. El patrón era tan familiar que casi podía anticipar cada paso. Devolvería la llamada, me disculparía una y otra vez por no haber estado disponible durante mi ceremonia de premiación, reservaría el primer vuelo a las Bahamas a la mañana siguiente y me sentaría al lado de la cama de Oliver Clarke mientras se recuperaba de lo que, según los mensajes, había sido una situación alarmante. Después vendrían los comentarios pasivo-agresivos de mis padres sobre mis prioridades, yo tragaría mi resentimiento y todo seguiría igual, repitiéndose como siempre. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. Tal vez fue la sensación de estar sola en aquel escenario. Tal vez fue la validación de Harold Whitmore, una leyenda que reconocía mi talento. O quizá era simplemente el resultado de años de sentirme ignorada, acumulando silencios y decepciones. Por primera vez en mucho tiempo, dejé el teléfono a un lado sin devolver la llamada, y en su lugar, envié un mensaje a mi hermana. Recién veo estos mensajes. ¿Está estable Oliver? ¿Necesitan que vaya de inmediato? Su respuesta llegó rápido. Está bien ahora. Lo dejan en observación por precaución. Mamá está muy nerviosa, como siempre. Respiré hondo y llamé directamente al hospital, pidiendo hablar con el médico de mi hermano. Tras identificarme como su hermana y responder varias preguntas de seguridad, obtuve la información que necesitaba. Aunque la reacción había sido seria, Oliver estaba estable y sin peligro. El médico incluso esperaba darle el alta al mediodía siguiente. Con esa certeza, tomé una decisión. Reservaría un vuelo para la tarde siguiente, dándome al menos una noche para asimilar mi logro. Una sola noche para honrar un momento